¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Antes del parón navideño teníamos el país enfangado. Hemos vuelto de las Navidades y lo tenemos un poco más embarrado por el centro y por las bandas, con un gobierno en funciones, con Cataluña enfilando directamente y claramente la independencia. Y ya saben cómo están las cosas en estos momentos para hacer frente a esos desafíos, con los dos grandes partidos mirándose directamente al ombligo, es decir, preocupándose exclusivamente por su futuro. Y para colmo de males, además, hoy por primera vez hemos visto sentada a una infanta de España en el banquillo de los acusados. En fin, más madera. Llegaban juntos con una hora de antelación, muy serios, no se han dirigido la palabra en la entrada al juzgado y tampoco lo han hecho en el interior, sentados en la última fila pero separados por otros acusados. La infanta Cristina en la esquina derecha e Iñaki Urdangarín en la izquierda junto a su antiguo socio Diego Torres. Aparentemente impasibles, han escuchado cómo el fiscal pedía incorporar al sumario un informe de la agencia tributaria para reforzar que la infanta no defraudó a Hacienda en 2007 y 2008. El Ministerio Público también ha defendido que se le aplique la doctrina Botín a la infanta y a la mujer de Diego Torres y que de este modo se archiven las acusaciones contra ellas. Otorgar legitimación a la acusación popular Sindicato Manos Limpias en el presente caso supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada hacia dos ciudadanas. Es la misma tesis de la defensa de la infanta y la abogacía del Estado. Porque lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo. La acusación popular no se fundamenta en la imparcialidad, señoría, ni persigue el interés común. La acusación popular de Manos Limpias cree que solo buscan mantener sus privilegios. Para realizar un privilegio de inmunidad. Esta no ha sido la única cuestión previa que tendrá que estudiar el tribunal. El abogado de Diego Torres quiere que declaren como testigos el rey Felipe VI y su padre Juan Carlos I. Esta primera sesión del caso Noos y los próximos días estarán marcados por si el tribunal acepta o no acepta que se le aplique la doctrina Botín a la infanta Cristina, pero claro, no es este juicio el único asunto que perturba la actualidad de este lunes, porque hoy era el primer día de resaca tras el último dolor de cabeza catalán. Cataluña tiene presidente de último minuto. Todo es tan inusual que hasta el rey le ha pedido a la presidenta del Parlamento catalán que lo del nuevo presidente se lo cuente, pero que se lo cuente por correo electrónico, que mejor no vaya hasta la zarzuela. Puigdemont tomará posesión de su cargo en la Generalitat este martes, después de haber renunciado a su cargo en la alcaldía de Girona. Lo hacía entre aplausos. No estaba entre mis planes de futuro, pero tengo un compromiso con el servicio público, ha dicho. Poco después, ya en la calle, respondía al comunicado de Moncloa, en el que Rajoy le recordaba que no puede dar pasos fuera de la ley. Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto, hace declaraciones en funciones. El gobierno seguirá en funciones, pero el Estado de Derecho no está en funciones, con lo cual se va a aplicar toda la legalidad. No van a permitir, gobierne quien gobierne, sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista, que el independentismo sitúe a Cataluña fuera de la legalidad. La presidenta del Parlamento catalán, que terminaba así el pleno de investidura, será comunicada a Sa Majestat el Rei perquè el nomeni president de la Generalitat. No pisará la alfombra de zarzuela. El rey no la va a recibir, así que la comunicación se ha realizado por correo electrónico. Se pretende que nosotros vayamos a pedir permiso a ese señor en Madrid, que tiene precisamente a su hermana sentada en el banquillo de los acusados. De momento, Puigdemont y Artur Mas preparan el inminente traspaso de cartera. ¿Y qué hacen los dos grandes partidos nacionales ante este desafío definitivo? Pues de momento parece que siguen a lo suyo, que en el caso del PSOE es comenzar a preparar el terreno ante un más que seguro fracaso de Rajoy para ser investido. La última propuesta de Pedro Sánchez pasa por intentar un acuerdo con Podemos y con Ciudadanos para no tener que depender de los partidos independentistas. Dice que no va a intentar convencer a los partidos independentistas para que le apoyen en su intento de formar gobierno. No se sabe si voy a necesitarlos o no. Lo que sí que le puedo asegurar es que yo no voy a buscar esos apoyos. Pedro Sánchez de momento piensa en negociar su investidura con Podemos y Ciudadanos y fracasa Rajoy, pero tira de expresiones futbolísticas para pedir paciencia. Compartir la filosofía del Cholo Simeone, partido a partido, y en consecuencia el camino se hace al andar. Lo único que asegura es que votará que no a la investidura de Rajoy.
En cuanto a su situación interna, Sánchez afirma sentirse respaldado por el PSOE y por tanto se presentará a la reelección como secretario general en el Congreso del partido. Se pondrá fecha en el Comité Federal del 30 de enero, pero pretende que no se celebre antes de que se resuelva la gobernabilidad. Los tiempos de los españoles son los tiempos del Partido Socialista. La Ejecutiva Socialista ha acordado por unanimidad que el exlehendakari Patxi López sea su candidato para presidir el Congreso de los Diputados. Una persona con capacidad de diálogo, con voluntad de reformar y también con experiencia institucional que trasciende a la que pueda ser la pertenencia a un partido tan importante como es el Partido Socialista. También ha acordado que Antonio Hernando continúe como portavoz en el Congreso y Óscar López en el Senado. He dicho también que hagan una reunión. Pues el Partido Popular le ha pedido a Pedro Sánchez que aclare quiénes van a ser sus compañeros de viaje y ha reiterado que Rajoy solo está hablando con Sánchez y no con otros miembros del PSOE. Hoy el PP ha reunido a su comité de dirección y mañana habrá junta directiva donde los populares presentarán su propuesta a presidir el Congreso y ponen como ejemplo que en Madrid y en Andalucía preside la Cámara quien ganó las elecciones, no el segundo. Nosotros lo que estamos planteando también a Ciudadanos, lo que está planteando el grupo parlamentario, es que se respalde la opción del partido que ganó las elecciones, porque yo creo que eso es lo más regenerador y evidentemente es lo que más representa y respeta la decisión de las urnas, que por algo se manifiestan los ciudadanos, no para que luego se pacte a espaldas de ellas. Desentrañar las claves de este galimatías político exige consultar con algún experto. Al que solemos acudir de vez en cuando es al catedrático de Ciencia Política, don Manuel Alcántara, al que saludamos en nuestra delegación en Salamanca. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Oiga, dígame, ¿lo ocurrido este fin de semana en Cataluña estaba escrito en algún manual de ciencia política o todo es novedoso? Todo es novedoso, ¿no? Siempre se dice que hay minutos de descuento y parece ser que se puede aplicar al teatro de la política catalana, ¿no? Que ha habido el momento con estrambote final de este pacto tan poco claro, pero tan efectivo, ¿no? Con efectos inmediatos. Y tal y como están en estos momentos las cosas, y después de todo el desgaste que quizá haya sufrido también el proceso independentista, el nuevo gobierno catalán seguirá adelante con ese proceso o se abra una posible vía de negociación con el Estado. Yo creo que van a seguir adelante con el proceso, que el proceso es lo que aglutina a todas las fuerzas diversas, ¿no? que integran ahora mismo la coalición de gobierno en Cataluña y que va a ser el objetivo fundamental de este gobierno. No me queda la menor duda. Por otra parte, se enfrentan o están en consonancia con un gobierno español ahora mismo en los momentos más débiles de su historia, porque es un gobierno en funciones que presumiblemente va a estar así varios meses. ¿Y cómo afecta lo ocurrido en Cataluña a esa situación política nacional? ¿Eso acerca la gran coalición, es decir, PP, PSOE, Ciudadanos, o acerca más un pacto de izquierdas liderado por el Partido Socialista? Bueno, el que peor ahora mismo tiene las cartas es el Partido Socialista, precisamente por lo ocurrido ayer en Barcelona, ¿no? Por un lado, su corazón federal español, digamos, le obliga a aproximarse al Partido Popular y a Ciudadanos, pero por otro lado, a las políticas de izquierda que quiere llevar a cabo el Partido Socialista le acercan a otros sectores, como es el sector liderado por Pablo Iglesias, que plantea el asunto catalán como un asunto para empezar a hablar. Entonces, el escenario es realmente complicado para el Partido Socialista. Yo creo que empezaremos a saber algo de la situación política una vez que los distintos líderes expongan sus programas y expongan sus cartas sobre la mesa en el Congreso de los Diputados a partir del miércoles. Pero vamos a ir paso a paso. Primero vamos a analizar esa posible gran coalición. ¿Por qué parece imposible que haya una especie de acuerdo? No sé qué fórmula adoptar precisamente, si la abstención o un gobierno, por así decirlo, de concentración, pero ¿por qué parece imposible que haya un tipo de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista? Bueno, yo creo que hay dos razones. La primera es porque no tenemos experiencia de este tipo de coaliciones en la España contemporánea, en la España post-1977. Y entonces todos los actores, y cuando digo los actores digo desde los propios políticos a los propios votantes de estos partidos, lo sienten como una especie de pánico, ¿no? Y la segunda cuestión
porque el eje de la política española ha enfrentado a estos dos partidos en los últimos 38 años, o estas dos grandes agrupaciones, ¿no? Y eso da la impresión de que se trata entonces de una, digamos, de una traición, de un pacto antinatura. Yo creo que se podrían entender mejor los elementos de un posible pacto si se pusieran encima de la mesa políticas concretas a llevar a cabo y nombres de personas para llevar a cabo esas políticas. Es decir, debemos empezar a acostumbrarnos a pensar en la posibilidad de que el ministro de Economía sea de un partido político distinto al del presidente del Gobierno o al del ministro de Asuntos Exteriores. Esto es lo que, en estricto sentido, es un gobierno de coalición. Y hasta ahora no hemos oído nada de esto en los distintos comentarios, en los distintos continuidades a las reuniones establecidas entre, por ejemplo, el líder del Partido Socialista y el líder del Partido Popular. De esto todavía no sabemos nada. Ahora que me habla de nombres, ¿usted cree que este fin de semana le habrán pitado los oídos a Mariano Rajoy después de lo que ha tenido que hacer Artur Mas para que saliese adelante el gobierno en Cataluña, es decir, dar un paso y retirarse? Por supuesto. Por supuesto, es que esa puede ser una de las soluciones para destrabar la posibilidad de una gran coalición, ¿no? Que el presidente en funciones actual, Mariano Rajoy, renuncie a liderar el nuevo gobierno, ¿no? Y ese sería un paso que me atrevo a decir que el Partido Socialista podría ver con buenos ojos. Bueno, si esta gran coalición no sale, el siguiente en intentarlo tendrá que ser el segundo, es decir, el líder socialista Pedro Sánchez. Esta misma mañana decía en alguna entrevista que parece que lo del referéndum ha quedado atrás y esa parece que es la línea roja, la principal línea roja que le separa, por ejemplo, de alcanzar algún tipo de acuerdo con Podemos. Pero ¿no existen más dificultades? ¿Solo es el referéndum la principal dificultad? No, existen dificultades también, además, digamos, de características personales. O sea, a lo mejor el Partido Socialista también tiene que dar un paso a un costado y proponer otra figura que no sea su secretario general actual como presidente de gobierno, ¿no? Yo creo que nos movemos en un escenario donde cualquier fórmula es posible y donde la imaginación es muy necesaria. Y esta imaginación debe procurar encontrar, eliminar los puntos de veto. Y los puntos de veto a veces se construyen en torno a personas, ¿no? En este caso me refería antes al presidente en funciones, Mariano Rajoy, pero también puede ser el secretario general del Partido Socialista un elemento de veto. Entonces, la gran imaginación política consiste en encontrar personas adecuadas que no sean receladas por coaliciones negativas que se opusieran a su nombramiento. ¿Y su experiencia, sabiduría o su olfato directamente, qué le dice? ¿Que estamos más cerca hoy que ayer de unas nuevas elecciones generales, de un adelanto electoral? Yo creo que ese es el peor escenario posible, porque las nuevas elecciones van a producir pequeñísimos cambios en la composición de las nuevas Cortes. Y diríamos que para ese viaje no hacen falta estas alforjas. Creo que los políticos están precisamente para resolver los problemas cuando se encuentran frente a situaciones como la actual, es decir, situaciones en las que es necesaria largas jornadas de negociación, procesos donde se diriman determinados tipos de argumentos, donde se encuentren mecanismos de mínimo común denominador para llevar adelante políticas claras, políticas que la sociedad española actual está demandando y nuestros socios europeos también. ¿A usted a quién cree que le beneficiaría un adelanto electoral? Es difícil, pero aparentemente al Partido Popular. ¿Y también a Podemos, tal y como se está diciendo? Sí, porque el Partido Popular va a insistir mucho en la imagen de estabilidad, en la imagen de seguridad, de cierta fiabilidad, y que eso garantiza, es el único partido que lo puede garantizar, por lo menos desde el terreno del centro-derecha a la derecha. Ciudadanos tuvo su momento que probablemente
y como consecuencia a veces de la ley electoral no le dio el rédito que pensaba que podía haber tenido, tuvo un buen resultado, pero no el resultado que quería, por ejemplo, el resultado que obtuvo en el otro lado Podemos, y es muy posible que haya votantes de Ciudadanos que estimaran que es un voto más útil volver al redil del Partido Popular. ¿Y Podemos también podría sacar tajada? Exactamente, y esto por el mismo argumento podría darse en la izquierda, ¿no? Y máxime cuando electores del Partido Socialista perciben un liderazgo poco claro ahora mismo en el Partido Socialista. Muchísimas gracias, don Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política. No hay de gracias. qué. Buenas noches. Buenas noches. En la política regional hay reacciones a la hoja de ruta fijada por Herrera para este primer semestre del año. Hoy el secretario general del Partido Socialista reclamaba una reforma más ambiciosa del Estatuto. Luis Tudanca echa de menos más medidas de regeneración en las propuestas del presidente de la Junta. El PSOE no quiere poner piedras en el camino, pero dice que no es la Junta quien tiene que tutelar la reforma del Estatuto y que lo planteado se queda muy corto. Reclaman la supresión del aforamiento, una reforma del sistema electoral, que se instaure el proceso de primarias abiertas y la suspensión inmediata de los procuradores a los que se les encauce por corrupción. Critican también el artículo que fija el suelo social. Si el Partido Popular piensa que un suelo social que permita consolidar un recorte de 3.000 millones de euros en la sanidad, en la educación o en la dependencia es blindar el suelo social, está profundamente equivocado. También se queda corta la propuesta para Podemos. Reclaman más medidas de transparencia y para la participación ciudadana y quieren que las comarcas vuelvan a entrar en juego en la ordenación del territorio. Llevará negociaciones intensas y esperemos que la Junta, desde luego, haga más propuestas. Si no las hacen ellos, nosotros sí que las haremos. Desde Ciudadanos aseguran que las medidas de regeneración están sobre la mesa gracias al acuerdo que firmaron para la investidura de Herrera y aunque no marcan líneas rojas, la ordenación del territorio será la piedra de toque. Ahí es donde vamos a chocar frontalmente con el Partido Popular. Ellos quieren enmarañarlo todo, nosotros queremos simplificarlo. Desde el Partido Popular defienden que el presidente Herrera ha hecho los deberes porque el borrador, dicen, es un compromiso de investidura. Sobre la base de este primer documento yo creo que hay posibilidades para que haya un acuerdo en Castilla y León. Los grupos deben elaborar ahora un primer documento con sus propuestas, que será el punto de partida en la negociación. Ya ven, tenemos muchos asuntos a los que hincar el diente en nuestra primera tertulia de este 2016, apasionante, ya lo ven, y para ello tenemos los colmillos retorcidos de Tomás Hoyos. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. El año ha empezado bien, por lo que veo, ¿no? Bueno, ha empezado animado, que no es poco. Y de Raúl Briongos. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Llovía por Burgos? No, ahora no. No, menos mal, que se nos estaban desbordando todos los ríos. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo vengo con los desbordamientos. Sí. Bueno, pero empezamos con otros asuntos, ¿no? Sí, también hoy hay otro asunto muy importante que es Empieza que tienes un montón de titulares. Sí, empiezo con el Diario de Burgos, que destaca en su primera: el fiscal con la infanta en la peor pesadilla de la hermana pequeña del rey. Solicita tanto el fiscal como la abogada del Estado el archivo de la causa contra la infanta Cristina por entender que ella no ejerció de gestora en el caso Nos. También el Norte de Castilla abre con este mismo asunto: la infanta en el banquillo. Diario de León destaca en su primera la imagen del rescate de un perro en el río Boeza, al lado de Bembibre, que estaba en un cobertizo anegado por el río. Y La Opinión, el Correo de Zamora, titula: la Diputación solicita ayuda al Gobierno para paliar los daños de las inundaciones que abarcan desde Sanabria a Los Valles, Benavente, Aliste, prácticamente todas las comarcas de Zamora. También Diario Palentino abre con este mismo asunto: una gran tromba de agua anega varias calles y garajes de Guardo después del premio de la lotería. Diario ABC, temporal en Castilla y León. En los primeros 10 días de 2016 ya ha llovido una sexta parte de todo un año, de lo que llueve todo un año. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera otra imagen del agua, en este caso la imagen estética del Pozo de los Humos en los Arribes del Duero, el Pozo de los Humos a tope. Diario de Soria, la crecida del río Duero inunda las calles del centro de Salduero. Diario de Ávila, derrumbe en Arenas de San Pedro.
En el río Arenal se ha caído uno de los muros de contención de la carretera, interrumpiendo el paso hacia el Arenal y el Hornillo. Diario de Valladolid destaca otro asunto en su primera. Samaniego, jefe de mantenimiento del ayuntamiento, obtuvo 300.000 euros por alquilar 2 naves municipales. El Día de Valladolid, el hallazgo de unos restos arqueológicos paraliza la obra del túnel de la Pilarica. La Gaceta de Salamanca, más de 200 edificios públicos permanecen sin uso desde el año 2000. Señala que la mayor parte de estos edificios son escuelas o casas de maestros, pero también que el Gobierno sigue sin subastar los 7 silos de cereal que tiene en la provincia de Salamanca. Diario ABC, El Bierzo amenaza con echarse a la calle si no hay respuesta para el carbón. El Correo de Burgos, Ribera del Duero bate su récord de ventas. Crece un 6,3% y vende más de 91 millones de botellas. La nueva crónica de León, León perdería un diputado si se volviesen a celebrar elecciones por la pérdida de población. Que veremos qué es lo que va a pasar. Bueno, cuéntame, ¿qué viñetas me traes esta noche? Pues mira, te traigo 2 viñetas que tienen que ver con el juicio a la infanta. La del clavo en el Día de Valladolid. Por favor, no tendría una butaca de palco, no estoy acostumbrada a ver los espectáculos en última fila. Y la de Sansón en el norte de Castilla, ¿cómo va la cosa? La Fiscalía solicita ahora el Balón de Oro para la infanta, pero yo no sé. Bueno, pues os guste o no os guste, precisamente vamos a comenzar con ese asunto, con el caso Nos, porque hay un montón de actualidad, sobre todo de actualidad nacional, y ya ven que los asuntos son bastante candentes y polémicos por lo menos. Terminaba la primera sesión de ese juicio, no se retoma hasta el próximo 9 de febrero. Antes, en ese interín, conoceremos si definitivamente se aplica o no se aplica a la infanta doña Cristina la doctrina Botín. Es decir, si al final pues, no tiene que seguir acudiendo a ese juicio la hija de don Juan Carlos I. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar? Porque esto va a generar muchísima controversia y esto va a ser el meollo de la cuestión de este juicio. Pues yo creo que adivinos, y después de todo lo que está pasando, ni Tomás ni yo somos. Yo creo que se ha dado un paso, que es el sentar a un miembro de la Casa Real en el banquillo de los acusados, que con esto además se da carta de realidad a aquella frase que pronunció el rey, ¿no? De todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que fue antes de la abdicación y que, bueno, pues yo creo que iba en clara referencia a este. Y yo creo que sería un error no juzgar a la infanta, porque al final es muy difícil de demostrar que no hubo daño a la Hacienda por su Lo ha dicho esta misma mañana en una entrevista en la cadena SER el juez instructor del caso, ¿no? El juez Castro, que ha dicho que no entendería tampoco él que se le aplicase la doctrina Botín. ¿Tú lo entenderías, Tomás? Sí, es que, vamos a ver, en primer lugar hay que partir de la base de que no todos somos iguales ante la ley. Eso es una evidencia y no hay ninguna duda. Pero también es cierto que hay jurisprudencia que dice concretamente que una persona no puede ser juzgada si no está imputada por la Fiscalía o por la Abogacía del Estado. Y eso es una evidencia que no solamente es el caso Botín, que se ha aplicado en casi una decena de sentencias judiciales. Pero con Atucha no fue así. No, pero es que no es exactamente, no es exactamente por el tema de la Fiscalía, sino no se puede demostrar que se haya producido un daño si aquellos a los que en teoría se ha producido el daño no lo reconocen como tal. Es decir, si la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en este caso la Agencia Tributaria, dicen que no ha habido ningún daño, no puede justificarse que ha habido un daño. Que ha habido un argumento muy... Porque ha habido una acusación particular, en este caso ejercido por Manos Limpias, que es el que exige Sí, pero eso no es suficiente para juzgar a una persona, basándose solo en una acusación particular. Tiene que intervenir el Estado como denunciante. Hombre, ha habido un argumento muy curioso, ¿no?, de la Abogacía del Estado, cuando ha dicho de que el eslogan de Hacienda somos todos, vale, es algo comercial, no es algo mero eslogan publicitario. Bueno, yo por lo que he leído es que también ha habido mucha retórica y mucha ampulosidad tanto en unos como en otros, ¿no? Sobre todo la defensa ha debido pasarse
un tanto algún pueblo y alguna pedanía en esta retórica. Y eso, bueno, me parece una butada, es una tontería, porque en el fondo es una realidad. Eso es lo que marcaría la esencia de la ley, que es que todos seamos iguales ante ella, pero es que yo en eso no creo. La práctica me demuestra que no es así. ¿Y creéis que esto se puede acabar convirtiendo en un circo, que parece lo que pretende el socio de Urdangarín, Diego Torres, cuando había pedido abiertamente que declarasen en el juicio Felipe VI al rey y su padre Juan Carlos I? Al final el tribunal ha decidido que no sea así, y precisamente le han acusado de eso, de intentar realizar allí una especie de reality show. No sé si la base de la defensa de Diego Torres va a ser precisamente esa, ¿no? Intentar enmierdar en la medida de lo posible a la Casa Real. Ha sido la estrategia desde el primer momento, es decir, con toda la filtración de esos correos, intentando demostrar que no era un hecho aislado, que no funcionaba por libre, sino que había una complicidad por parte de la Casa Real. Esa ha sido la estrategia y la va a mantener durante toda la vista oral. Entre otras cosas porque dicen, sobre todo en fútbol, que no hay mejor defensa que un buen ataque, y es una maniobra de dispersión, implicar a los reyes, que siempre será más noticia y llamará más la atención. ¿Y aquí cómo valoráis la actuación del rey, de Felipe VI? Te lo pregunto a ti, Ernesto, porque si con lo que está pasando actualmente en nuestro país, con Cataluña, con un gobierno en funciones, hubiésemos tenido que sumar una relación todavía muy estrecha entre el rey Felipe VI con su hermana, esto hubiese sido... Pues vamos, sí, hoy de todas formas, a mí me parece que Felipe VI ha estado muy bien indicando a la presidenta del Parlamento catalán que lo que tiene que hacer es comunicar por escrito la elección del nuevo presidente, para que se dé por enterado y se publique en el boletín oficial del Estado, ¿no? Porque no es seguro que en caso de haber ido Carme Forcadell a Madrid a entrevistarse con el rey, pues no hubiera aprovechado esa entrevista para algún número que yo creo que en este momento ya tampoco son necesarios. Bueno, siguiente punto del orden del día, introducido por Ernesto Escapa, que tiene que ver con Cataluña. Lo último era esto que estaba comentando Ernesto, que el rey le ha dicho a Carmen Forcadell, a la presidenta del Parlamento catalán, que no hace falta que vaya a verle a la zarzuela, que le mande un email diciendo todo lo que ocurrió ayer en la sesión de investidura, que ya basta y sobra. ¿Qué? ¿Lo que ha ocurrido en Cataluña, os lo podíais llegar a imaginar en algún momento? ¿Os lo imaginabais el viernes a las 12 de la noche, cuando todo parecía encaminado que se celebrasen de nuevo las elecciones? Sí, pero es que en realidad no ha cambiado nada. Es más de lo mismo, pero sin el mismo más. Eso es de Inés Arrimada. Es la única realidad, pero Puigdemont es una... Bueno, pero este es independentista fetel, ¿no? Este no es de última hora como Artur Mas. Ya, pero quiero decir que es una cosa evidente, que el famoso procés va a continuar. Y yo es que a este problema ya no le veo solución, ¿no? Porque cualquier decisión que se tome puede haber reacciones, pero no hay verdaderas soluciones. O sea, si se convoca un referéndum, pueden ganar los catalanistas. Pueden perder, pero por poco, con lo cual estaríamos en las mismas. Pueden perder por gran diferencia, pero al cabo de 2 años lo retomarían diciendo que se han cambiado las circunstancias políticas, etcétera. Si seguimos en este plan, pues no va a tener más remedio que tomar medidas un poquito más drásticas, y eso tiene unas consecuencias realmente que pueden ser imprevisibles. Entonces, bueno, yo a este tema ya no le encuentro soluciones, le encuentro respuestas, le encuentro opciones, pero no le veo soluciones. ¿No ves ninguna solución tú tampoco, Raúl? Yo, a diferencia de Tomás, a mí me ha sorprendido el hecho de que al final llegaron a un acuerdo. Todo parecía abocado a las elecciones, había fecha ya el 6 de marzo. Y, hombre, sí que introdujo una cierta incertidumbre el propio Mas cuando dijo que las elecciones sí, pero vamos a apurar hasta el final, ¿no? Lo que podía inducir a pensar que algo todavía se estaba cociendo, ¿no? De todas maneras, yo creo que al final ha sido la única solución que tenían, porque el resultado de las generales demuestra que hubiera perdido Convergencia, hubiera convertido en algo irrelevante en Cataluña de repetirse las elecciones. Esquerra habría cogido muchísimo más peso,
pero las elecciones las habría ganado Podemos, si se confirma un poco la tendencia que las últimas elecciones generales han demostrado, ¿no? Entonces estaban en el único momento posible para sacar adelante ese proceso del que hablaba Tomás. Hubiera sido mucho más difícil a partir del 6 de marzo. Entonces, más consciente de que estaba eliminado políticamente, ha decidido dar un paso atrás o dar un paso hacia un lado y propiciar, al menos, convertirse en el mártir que ha hecho posible esta nueva intentona, que vamos a ver qué resultados nos trae. ¿Qué resultados nos trae y qué reacciones o qué supone en el conjunto del país? Porque evidentemente, una vez que conocíamos que la Generalitat, que Cataluña sí que iba a tener definitivamente un nuevo gobierno, y un gobierno, tal y como dijo durante la sesión de investidura el nuevo presidente de la Generalitat, que iba a seguir a rajatabla la hoja de ruta marcada en la declaración de independencia, es decir, que tiene sus plazos y que va a seguir adelante con todo el proceso, pues ¿qué es lo que supone en definitiva en lo que es el gobierno de España? ¿Esto qué favorece? ¿Un gran pacto, una gran coalición PP, PSOE, Ciudadanos, o un pacto de izquierdas, o unas nuevas elecciones, o que no lleguemos a ningún lado? Elimina por completo la posibilidad de que el PSOE pacte con Esquerra para la investidura. Yo creo que al final y hay dos bloques perfectamente formados, que son los que están a favor de continuar con el proceso y los que están radicalmente en contra. Y yo creo que ahí eso lo invalida por completo. Después habrá otros escenarios que habrá que ir explorando y que yo ya no me atrevo a decir absolutamente nada después de que cuando en Cataluña todo parecía llevarnos a unas nuevas elecciones, al final se ha conseguido un acuerdo. Pero vamos a ir paso a paso, por no hablar de los diferentes escenarios, de las diferentes posibilidades. ¿La gran coalición está más cerca o más lejos, Tomás? Yo es que también la veo muy difícil, imposible. Si Sánchez decide tomar... Porque bueno, Sánchez de momento ya ha renunciado a una coalición de izquierdas. Ahora ya solo habla de un pacto de investidura, es decir, que se le pueda elegir con la inhibición, con la abstención de Podemos, Ciudadanos, etcétera. Y eso, bueno, eso es relativamente probable, pero significa que Sánchez se metería en un lío majestuoso. Y el problema es que encima nos metería a todos los ciudadanos en ese lío. Que sea muy tranquilo. Yo sigo diciendo lo que dije la última vez que estuve por aquí, que es que lo lógico sería que gobernara el PP y que PSOE y Ciudadanos se abstuvieran durante la investidura. Es una forma de gobernabilidad del país, es la única que yo veo lógica. Para esa gobernación, siguiendo el modelo catalán también de echarse a un lado Rajoy, ¿o no? Esa es otra de las preguntas que hay que hacerse en estos momentos. Es que eso también formaría parte de una negociación en la que podría ocurrir lo mismo que con Mas, que Rajoy dijera que no, se enrocara y que a última hora tuviera que asumir que era la única solución. ¿Rajoy solo o Rajoy y Pedro Sánchez? Hay que tener en cuenta de todas maneras dos variables. La primera es que a no todos afectaría por igual una repetición de las elecciones. Es decir, no todos se enfrentan igual a unas nuevas hipotéticas nuevas elecciones que a las... ¿Quién saldría ganando, según tú? Yo creo que el PP saldría ganando y Podemos saldría ganando. El PSOE perdería y Ciudadanos yo creo que también. Entonces, no todos comienzan con las mismas cartas. Y segundo, hay que tener en cuenta que aquel partido que para el electorado fuera el culpable de la repetición de las elecciones perdería aún más, con lo cual vamos a asistir a un doble juego. Primero, el juego de esas alianzas, si se pueden, esos pactos, esas componendas, teniendo en cuenta de que nada es gratis. Es decir, la abstención de los partidos para que uno de los dos sea presidente no va a ser gratis, eso es evidente. Todo tiene un coste en política. Y segundo, vamos a ver también un postureo de las diversas formaciones, esto un poco más adelante, intentando demostrar que son los otros los que obligan a esa repetición de las elecciones, que ellos no son los que han provocado esta situación. Entonces vamos a asistir a unos meses, bueno, pues curiosos. Bueno, pero tampoco pueden ser muchos meses, ¿no? Porque el tiempo se nos echa encima. Bueno, pueden ser... Y el tema catalán avanza.
Sí, evidentemente que avanza. Es decir, todavía el tema catalán es una hipótesis. Todavía el tema catalán no se ha hecho ningún acto jurídico que deba ser respondido por el gobierno. Entonces, bueno, vamos a ir, como dicen los políticos, con firmeza, pero con prudencia, viendo un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. No vamos a empezar a ponernos vendas antes de las heridas. Tomás, ¿tú en algún caso ves que alguno de los dos pueda dar un paso atrás? Estoy hablando de Rajoy y de Pedro Sánchez para que, como ha ocurrido en Cataluña, toda la situación se desbloquee. ¿O ese escenario ni te lo planteas? Es muy difícil, porque es que si Pedro Sánchez da un paso atrás, yo creo que el partido lo hace desaparecer, es decir, perdería cualquier tipo de credibilidad y de fuerza en el partido. Rajoy, pues es muy difícil que alguien que ha estado gobernando en mayorías y con una evolución económica que ha sido más o menos favorable, él tendría que preguntarse por qué tengo yo que echarme atrás si yo he hecho las cosas realmente bien. Es muy difícil, pero bueno, alguna solución tiene que haber, evidentemente. De todas formas, este miércoles comenzaremos ya a hablar acerca de cómo se vislumbra el porvenir, porque ya saben que este miércoles se van a constituir las cámaras y tenemos ya el primer asunto peliagudo. ¿Quién va a ser el presidente del Congreso de los Diputados? Todavía no conocemos al candidato del Partido Popular, se supone que mañana lo vamos a conocer, pero sí que conocemos al candidato del Partido Socialista. Él es Lehendakari Patxi López. ¿Creéis que va a haber acuerdo en torno a la figura de Patxi López o que en absoluto el Partido Popular va a estar dispuesto a aceptar a Patxi López? Yo creo que Patxi López tiene muchas posibilidades. En primer lugar, porque ya Albert Rivera ha dicho que lo lógico sería que el presidente del Congreso fuera alguien del partido que no ha ganado las elecciones, con lo cual tampoco tiene muchas posibilidades. Y segundo, porque el PSOE tiene muchos menos enemigos que el PP, lo cual a la hora de alcanzar acuerdos en este sentido es mucho más fácil. Pero Podemos pondrá sus condiciones y una de ellas es que le permitan tener 4 grupos en el Congreso de los Diputados. ¿Y eso se lo van a aceptar? Yo creo que no se lo deben aceptar, con lo cual evidentemente no puede, porque para tener 4 grupos se han tenido que presentar en formaciones diferentes y no lo han hecho, con lo cual... No, eso realmente no tiene más mínimo sentido. Lo que ocurre es que, como comentábamos, pues, es una cuestión de que está en una posición Podemos que parece poder permitirse el lujo de pedir, de exigir, etcétera, y la parte que consiga de la petición general, pues mira, eso que nos llevamos para casa. Todo es bueno para el convento, dicen. Tomás, te llamo Tomás, Ernesto. ¿Le ves a Patxi López de presidente del Congreso? Sí, yo creo que va a ser uno de los pasos más fáciles, la elección de presidente del Congreso. ¿Pero le ves como presidente con el apoyo de lo que decía Raúl, de los diferentes partidos de la oposición, o sumándose de alguna forma, no sé si a través del sí o a través de la abstención, el grupo mayoritario del Partido Popular? Hombre, yo creo que al final, es decir, si el Grupo Popular pretende recibir el apoyo o la abstención de los otros grupos, no sería extraño que en la elección del presidente de la Cámara también él se abstenga, es decir, no... Pero bueno, supongo que estarán negociando. Eso iría en contra de lo que ha mantenido desde el principio, ¿no? Que la lista más votada es la que debe gobernar. Entonces, si la lista más votada es la que debe gobernar, el presidente del Congreso tiene que ser un representante de la lista más votada, con lo cual, es decir, yo no creo que sea tan sencillo, no solo de hacerlo, sino de explicarlo, ¿no? O sea, no puedes mantener la misma teoría para una cosa y para la contraria. Si la teoría del PP es que la lista más votada es la que debe gobernar, el presidente del Congreso de los Diputados tiene que ser el representante de la lista más votada, ¿no? En cualquier caso, yo estoy con Ernesto en que, en cualquier caso, va a ser muchísimo más fácil ese acuerdo que el acuerdo general para la gobernabilidad del país.
Bueno, el próximo miércoles saldremos o despejaremos la primera duda de este post-20 de diciembre y son muchas las interrogantes que nos quedan por resolver, por supuesto. Vamos a hablar acerca de cómo se ve la situación desde Castilla y León. La verdad es que, y lo decíamos aquí la noche del 20 de diciembre, que a Juan Vicente Herrera se le veía muchísimo más relajado que en la noche de las elecciones autonómicas, quizá porque el domingo 20 de diciembre era mucho más consciente del excelente resultado que sacó en Castilla y León, viendo lo que ha pasado en el conjunto del país unos pocos meses después, lo que ha pasado sobre todo en el Partido Popular. Bueno, pues el caso es que desde aquí lo que se ha marcado es un poco la línea de actuación, la hoja de ruta de la Junta de cara a los próximos 6 meses, a la primera mitad de este año 2016, y entre otras prioridades pues se ha definido, por ejemplo, el hecho de reformar el Estatuto de Autonomía y establecer una serie de parámetros que tienen que ver con lo que es, o con lo que llamamos en estos momentos, la regeneración de la clase política. Entre otras cosas, lo de la limitación de los mandatos, entre otros asuntos que nos interesa. Ya saben que nos ponemos muy pesados los medios de comunicación y sobre todo las televisiones cada vez que hablamos de los debates, que al final se fije pues la necesidad de establecer esos debates por ley, para que en campaña electoral no nos den largas los candidatos y al final sí que debatan sobre la mesa acerca de los asuntos que importan a los ciudadanos. Pero yo os pregunto acerca de cómo veis la situación en Castilla y León. Esto es una isla, esto es una isla en estos momentos, en todo ese asunto lío ahora mismo, que hay en el conjunto del país. Es que ese lío que hay en el conjunto del país ha eclipsado cualquier otro tipo de entre no sé, temas como lo de NOS y temas como lo de Cataluña, temas como lo del pacto de gobierno. Es que esto pues nos queda como muy pequeñito, muy chiquito, no tiene mucha mayor relevancia, me parece a mí. Y luego la gente, si quitas ese tema, lo que le preocupa son los temas, pues, Valladolid, pingüinos. En Burgos me imagino que serán otros temas. Es decir, ha quedado ahí en medio, entre nuestros problemas cotidianos y los problemas grandes del país, está esta historia, y ahora mismo estoy convencido de que a nadie le interesa lo más mínimo. No. A nuestros dirigentes sí, ¿no? Sí, hombre, a mí, con perdón, a mí el tema del debate me suena un poco a pitorreo. Porque, bueno, pero ahí está. Vamos a ver, o sea, no ha habido debates entre los candidatos en los años anteriores y ahora lo introducimos en el... Es que quedan todavía 3 años para arrepentirse, o 4. Bueno, en fin. A mí la regeneración me parece muy bien, pero bueno, me parece mucho más importante las medidas para el empleo. Me parece mucho más importante la reindustrialización de la comunidad. Parece que estamos en un momento muy bueno, porque además esa estabilidad de la que hablabais antes, yo creo que es muy positivo para relanzar industrialmente la comunidad. Yo creo que puede ser un momento para aprovechar la coyuntura. Y bueno, el resto, pues bien, me parece muy bien. La limitación de los mandatos, espero que no sea con carácter retroactivo, me parece positivo. Y bueno, todo lo que también yo creo que al final, no sé si habrá sido por las elecciones, al gobierno regional le ha costado 6 meses arrancar. Es decir, ha estado 6 meses ha estado 6 meses groggy después de unos resultados que no esperaba. Y yo coincido en este caso de que lo que se haga en los próximos meses va a definir mucho la legislatura al completo, o sea que espero que se pongan las pilas en este año. Por cierto, que en esa comparecencia del pasado viernes de Juan Vicente Herrera ante los altos cargos de la Junta y también ante los periodistas, se le volvió a preguntar por el melón de todos los días, por qué va a ser del futuro de Juan Vicente Herrera. Y él dijo que en julio tocará hablar de ese asunto. ¿En julio de qué año? En julio creo que del 2016. Es que no salimos de esto. Esto es como el día de la marmota continuo, pero en fin, ya veremos. ¿Has estado en Pingüinos? Que te he visto muy interesado por Pingüinos. Y hoy escribías de Pingüinos. Pero he visto además. El día de la marmota y es una película preciosa. Pues nos la podemos aplicar. Bueno, estos días no, porque están pasando cosas que no nos podíamos llegar a imaginar que iban a pasar. Gracias, Tomás. Gracias, Raúl. Muchas gracias. A ti. Nos vemos, Ernesto. Vienes mañana, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana.
Decía antes Tomás que igual a la gente le preocupan otra serie de cosas, que no las que igual nos interesan a los políticos y a los periodistas. Pues los últimos minutos del informativo los tenemos que dedicar a lo que preocupa a los ciudadanos, a los efectos de las intensas lluvias que han caído durante el fin de semana y que han provocado que algunos ríos se salieran de su cauce, anegando tierras y cortando carreteras. Los grandes afluentes del Duero disminuyen en su cabecera, pero continúan incrementando sus caudales en los tramos medios y bajos. Recorremos a continuación los escenarios de este primer temporal y serio del invierno. Estas eran algunas de las imágenes que veíamos ayer. El río Carrión desbordado en la provincia de Palencia, en Soria, el Duero, en Salduero, también se salía por segunda vez en una semana. El Valderaduey en Zamora obligaba a cortar varias carreteras. Además, la situación se complicaba en Benavente, donde confluyen el Tera, el Esla y el Órbigo. También en Burgos el río Arlanza inundaba 2.000 hectáreas de cultivo. Aquí sembraron sin previsión de riadas. En Valladolid el río Sequillo tenía este aspecto, a punto de alcanzar el nivel de alarma. En total han sido 4 las provincias donde se ha producido este aviso: Burgos, León, Palencia y Zamora. Hoy se espera un parón en las lluvias, aunque las precipitaciones volverán mañana. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero advierten: subirá el curso medio-bajo de los ríos y eso provocará en los próximos días un aumento del nivel del Duero. Es imposible distinguir el cauce del río. Se intuye dónde está el parque infantil o la pista deportiva, pero todo es una gran masa de agua. Lo mismo ocurre con la carretera que une Cea y Bustillo, desaparecida en todo este tramo. Estropea muchas fincas y aparte, pues claro, la cantidad de porquería que encima arrastra y luego pues lo deja en cualquier lado. Que se lo digan a los habitantes de esta casa. El muro de la finca ha ejercido de presa y el invernadero se ha convertido en un embalse. El agua no permite abrir la puerta de la nave en la que está instalada la caldera y están a punto de quedar rodeados por el nuevo cauce del Cea. Pues muy mal y con mucho disgusto. Anoche querían llevarnos a la 1 de la mañana, mi yerno y mi hija. Pero yo dije, yo creo que no va a ser tanto, no ha subido, pero que llega, si hay nieve, se mete en casa, ¿eh? Las intensas lluvias han provocado que aumente de forma significativa el caudal de este río, pero los vecinos tienen claro que hay otro factor que agrava las consecuencias. El no tener limpieza en los ríos y estar todo como está. Como está perdido todo de porquería. No hay ni un sitio que esté limpio. Que limpien el río, que hagan algo por los que estamos, porque tendremos que marchar de casa. Lo que más preocupa es lo rápido que sube el agua. Miran incrédulos las fotos que hicieron hace unas horas y temen que continúe el ritmo de la crecida y que siga lloviendo y estas imágenes se queden cortas. Bueno, parece que de momento llega la calma, unas horas al menos de tregua de estas intensas lluvias. Llega, eso sí, el frío, pero mejor que yo, que sea Andrés Gómez el que nos cuente en la previsión meteorológica lo que nos espera este martes. Dentro de nada, de menos de un minuto nos lo va a contar, como digo, mi compañero Andrés Gómez. Ya saben que desde las 7:30 de la mañana María Ramos nos contará cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Que descansen.